Una de las restricciones que más interesante me parece es la de transformación. Eh, Consiste en transformar un objeto en función de las transformaciones que le hagamos a otro. Aquí tenemos dos cubos, el cubo de la izquierda y el cubo de la derecha, y vamos a transformar, vamos a aplicarle la restricción de transformación al cubo de la derecha. Se la ponemos, aquí está, transformación. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que el cubo de la derecha suba y baje en el eje Z en función de la rotación en el eje Y de este otro cubo. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacerlo. Le hemos aplicado aquí, le hemos puesto una restricción al cubo de la derecha. Entonces, aquí en los parámetros que tenemos primero el objetivo. Bueno, pues el objetivo es el objeto que va a controlar al cubo de la derecha. Así que con el cuentagotas vamos a seleccionar el cubo de la izquierda. Muy bien, ya tenemos aquí determinado los datos de origen. ¿Qué datos de origen vamos a emplear? Los datos de rotación, porque queremos que al rotar este cubo, este otro se comporte de la forma que queremos. Entonces, pues aquí tenemos unos parámetros, X, Y y Z. Nosotros hemos dicho que queremos rotarlos solamente en el eje Y, que es el eje perpendicular a la pantalla. Así que le tenemos que definir unos rangos mínimos y máximos. Pues le vamos a poner un mínimo de menos 90. Perdón, que lo he hecho mal aquí, menos 90. Y un máximo de 90. Muy bien. El siguiente paso es mapear el de origen a destino. Mapear los datos de origen, en este caso del cubo de la izquierda, al cubo de destino, el cubo de la derecha, ¿no? Entonces vamos a mapearlos. El mapeo consiste en decirle de los datos de qué eje a qué eje van. Hemos dicho que vamos a rotar este cubo en el eje Y y queremos que los datos estos afecten a la posición en Z de este otro, de la derecha. Así que tenemos que decirle, bueno, los datos del eje Y del origen van a afectar a los datos del eje Z del destino. Como podéis ver, tenemos aquí para mapear todos los demás ejes, pero como no les hemos metido aquí ningún rango, ni en X ni en Z, estos no actúan, es como si no hiciésemos nada. O sea, estos podemos ponerlos como queramos, que no van a afectar para nada, ¿vale? Bueno, en fin, lo dejamos como estaba. Entonces, ahora vamos a ver los datos de destino. Hemos dicho que la rotación en el eje Y de origen, que los hemos enviado al eje Z del objeto de destino, van a afectar a los datos de posición. Por lo tanto, aquí podíamos haber elegido escala o rotación o posición. Bueno, pues elegimos posición. ¿Y en qué eje? Pues en el Z, que ya se lo hemos dicho aquí arriba. ¿Y en qué margen? O sea, ¿en qué rango? Pues el mínimo. Vamos a decirle, pues se va a desplazar desde menos 5 negativos en Z hasta 5 positivos en Z. Muy bien, pues ya está. Hemos configurado esta restricción. De manera que si yo ahora selecciono el primer cubo y lo roto, vamos a ir aquí arriba que lo vamos a ver más claramente, pincho sobre la rotación en el eje Y, yo a medida que voy rotando este cubo, vamos viendo cómo el otro se va transformando, ¿vale? Una pequeña pega que tiene esta transformación es que tiene un límite de 180 grados. Es decir, yo en cuanto llego a menos 180, va otra vez arriba al cubo y empieza a empezar de cero, ¿no? O sea, pero bueno, es una limitación que, bueno, tampoco es mucha limitación. Entonces, pues bueno, a medida que rotamos de más menos 90 grados en el eje Y el cubo de la izquierda, ¿vale? El cubo de la derecha sube y baja en el eje Z. Bueno, esto es un ejemplo muy absurdo, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Voy a cargar aquí un ejemplo práctico. Tenemos aquí esta rueda dentada y tenemos este raíl dentado. Entonces, a medida que giremos esta rueda, queremos que este raíl suba y baje. Bueno, pues seleccionamos el raíl, le añadimos la restricción de transformación y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Con el cuentagotas seleccionamos el objeto. Ahora le decimos que queremos que los datos de rotación de ese objeto sean los que afecten. En este caso sigue siendo igualmente el eje Y. Entonces metemos aquí los parámetros que yo ya tenía calculados. El mapeo de origen a destino sería pues también del eje Y al eje Z. Afectaríamos los datos de posición, nos vamos al eje Z y le decimos que vamos de menos 0,5 a más 0,5. De forma que ahora
Nos vamos aquí seleccionamos el cilindro y alterando su posición, o sea, su rotación en el eje Y, sube y baja el raíl dentado.